Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, les saluda el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech en este día que corresponde al día 28 del mes de Elul del año 5775 y conforme al calendario secular 12 de septiembre del año 2015. Y quisiera preguntarles, y no sé por qué, pero están felices. Bendito el Eterno que nos da la oportunidad de estar próximos a vivir el día de mañana Yom Teruah, en donde esta semana me buscaba un matrimonio que había estado compartiendo con nosotros en la Ciudad de México y decían que no obstante habían estado visitando algunas congregaciones en México. Me platicaba ella que el amor y lo que habían ellos recibido de parte nuestra era algo que no lo olvidaban y que queda para ellos motivo de alegría volvernos otra vez a contactar y motivo de tristeza, ¿no? Que no están compartiendo con nosotros tan frecuentemente como ellos hubieran deseado. El día de mañana entonces vamos a vivir nuevamente la oportunidad de tomar los semanim y poder estar esperanzados a que sean símbolos que evoquen nuestro futuro durante el año que viene. Y por lo tanto, dado que estamos próximos a comenzar el año, una de las 4 cabezas de año, quisiera compartirles una conferencia que he titulado Los secretos de poner por obra la voluntad del Eterno y sus razones. Los secretos para poner por obra la voluntad del Eterno y sus razones. Nosotros nos hemos encontrado en esta perashá, en donde tenemos en la primera alía, son 3 versículos muy simples, en donde nos habla el Eterno a través de la Escritura, y es un llamamiento al respecto de entrar al pacto del Eterno. Invita a todo el pueblo, desde todas las matot, las tribus, los jefes de las matot, los tenequim, los ancianos, los guardas, los hombres en general de Israel, a los niños, a las mujeres, a los extranjeros, y desde el leñador hasta el aguador, el Eterno desea que nosotros nos comportemos expectantes de ese llamado que Él nos está haciendo para volver a entrar al pacto. Ya en la segunda día nosotros vemos que hay una confirmación de ese pacto y que Él dice que nuestro pueblo, Am Israel, seríamos de Él y Él sería a su vez nuestro Elohim. Y si nosotros consideramos el hecho de que el Eterno nos ha dado la bendición de poder conocerle, yo pudiera decir de una manera muy simple para aquellos que quisieran obviar a un Creador, o obviar a un Dios, o obviar al Eterno, para mí sería muy simple la explicación del por qué hago lo que yo hago. Y es que yo hago lo que hago porque ha funcionado para mi vida. Porque conocer al Eterno, conocer su voluntad, ha funcionado para mi vida. Porque yo pude haber decidido seguir mi propio camino y pude haber optado tal vez tomar como ejemplos algunas personas en mi entorno y haber tomado un poquito de unas, otro poquito de otras y otro poquito de otras, y no obstante yo hubiera podido tomar la consideración de los ejemplos de cada una de esas personas, yo creo que no tendría yo un camino tan claro como el Eterno nos los brinda a través de su palabra. Y para aquellos que quisieran preguntarme del por qué hago lo que yo hago, yo creo que esa explicación pudiera ser muy simple, quitándole toda connotación mística, sino más bien yéndonos a algo muy pragmático. Pudiera yo decir que el seguir al Eterno a mí me ha dado un camino para seguir. Y ese camino, de alguna manera, lo que ha demostrado es que le he creído, lo he hecho y he encontrado efectividad en mi vida. Es esto que parece tan simple, a final de cuentas, la gente en su vida muchas veces se encuentra extraviada. Y ese extravío viene como consecuencia de que no tienen idea hacia dónde dirigir. Tenemos una chica que estuvo trabajando muchos años con nosotros en Jaffa y de pronto decía ella, es que pues me voy, pero es que también no aguanto, no resisto que los señores sean tan buenos conmigo. Y tú dices, oye, ¿cómo una mujer
que quiere desprenderse de su trabajo porque no resiste, no puede vivir el hecho de que sean tan buenos alguien con ellas. Y esta semana volvió a ocurrir, en donde otra chica volvió a hacer el mismo comentario, y uno se pregunta, oye, pues ¿para dónde está el norte y para dónde está el sur, no? ¿Con quién quieres estar? ¿Con gente mala que te maltrate? ¿O quieres estar con gente que de alguna u otra manera no nada más te complemente, sino te dé bendiciones? ¿Con quién queremos estar, amados? ¿Queremos estar con gente que sea bondadosa, que sea dadivosa, que sea compartida? ¿O queremos estar con gente egoísta? ¿Queremos estar con gente que no nos dejen nada más que peleas, conflictos y situaciones? Y entonces Moshe va a reunir a todo el pueblo, juntamente con los Gerim, con los extranjeros, y les va a instar que de propia voluntad entren a su pacto. Y él lo que quiere es que lo ratifiquen, porque por supuesto que ellos ya habían entrado. Él quiere que lo ratifiquen. Y entonces, el pacto, en nuestro pueblo le dicen el pacto del arbut, o de la garantía, en donde detrás de esa unión, esa alianza matrimonial con el Eterno, lo que está diciendo él es que yo te quiero dar a ti garantía. Y por ello es inseparable pensar en nuestra relación con el Eterno, en la relación con Akadosh Baruj Hu, y olvidar al matrimonio. No, es que cada vez que yo me relaciono con el Eterno, el modelo matrimonial está implícito. Y está implícito porque el Eterno, como lo vamos a ver, si nosotros vamos a guardar su voluntad, Él tiene una serie de consecuencias positivas que nos advierte que ocurrirán si nosotros guardamos su voluntad. Y entonces es tan simple. En una relación conyugal hay un acuerdo, y detrás de ese acuerdo, cada una de las partes va a poner su parte para efecto de garantizar la armonía en una relación que lo que se espera recibir son cosas buenas. Y una de las cosas que siempre me ha gustado decir de mi esposa es que si una de las tantas cosas por las cuales la amo es porque estoy convencido que ella lo que quiere es lo bueno para mí. Y ese convencimiento lo que me ha llevado es, desde mi humilde punto de vista, encontrar uno de los más grandes secretos matrimoniales. Para mí, ¿cuál es uno de los más grandes secretos matrimoniales que he encontrado en escudriñar las Sagradas Escrituras? Ha sido en el momento en el cual tú entiendes verdaderamente que tu cónyuge es tu aliado, es tu cómplice, es tu complemento, es tu placer, es tu compañía, es las cosas buenas que tiene para ofrecerte a ti la vida y que están del mismo lado. Y el entender para mí que yo estoy del mismo lado de mi esposa, lo hemos vivido desde que nuestros hijos están pequeños. Y hemos entendido muy bien que no obstante somos una familia, nosotros tenemos un lado. Y en ese lado, a final de cuentas, no es un lado en el cual nuestros hijos están en medio. No, nuestros hijos están de lado. Es un lado en el cual hay una complicidad, y esa complicidad viene como consecuencia que nos sabemos del mismo lado, que nos sabemos del mismo equipo. Entonces tenemos que pensar que si el Eterno nos da su voluntad, alguno de nosotros osaría pensar que Él no, como está escrito en el Brit Hadashah, si le pedimos un pan, ¿nos va a dar una piedra? Entonces, los que hemos decidido seguir al Eterno, estamos convencidísimos que Él lo que quiere para nosotros es lo bueno. Ahora, la pregunta a nivel matrimonial sería lo mismo. Tú estás convencidísimo que tu esposa, lo que tú esperas de ella es lo que te va a dar lo bueno. Tú estás convencidísima que tu esposo te va a dar lo bueno. Y cuando existe ese convencimiento, tenemos que entender que es tan simple como deducir que estamos en el mismo lado. Y entonces, no, de ninguna manera, yo nunca he pensado que porque alguien se burle de mi esposa es de mi esposa. No, cada vez que alguien ha osado intentar burlarse de mi esposa, no se burlan de ella, se burlan de mí. ¿Y por qué se burlan de mí? Porque yo estoy del mismo lado. Y si alguna vez alguien ha osado fastidiarla, como muchas veces ha ocurrido en el caso de mis hijos, que yo les digo, ¿saben qué? No se metan con mi esposa, es mi esposa. Y el entender que el hecho de que yo la proteja, yo la cuida, y que durante algún periodo en donde Irán se levantaba de malas y que ella tenía
para que se levantara y se arreglara, y tener que decirle a mi hijo mayor, ¿sabes qué? Déjame, te lo dejo bien claro, a la vida de mi esposa no la vas a andar perjudicando, porque es mi esposa. Y si tú quieres acostarte tarde y levantarte a destiempo y no hacer las cosas, déjame decirte que estás perjudicando a mi esposa y eso no lo voy a permitir. No sé si entiendan el mensaje que hay detrás de lo que el Eterno quiere darnos, porque al final de cuentas él lo que nos dice es, vamos a ratificar nuestro pacto con los que están aquí y con los que estarán, pero ese pacto es un pacto en el cual, déjenme decirles que estamos del mismo lado, y que lo que él quiere es algo bueno para nosotros. Y de las cosas más básicas que él quiere para nosotros, ¿cuál creen que es? Shabbat. El Eterno dice Shabbat, y yo estoy convencido que el Eterno estará verdaderamente orgulloso de haber hecho un pacto con Roé y con Miri. ¿Y por qué estará bien orgulloso el Eterno de hacer un pacto con Roé y con Miri? Porque en algo que él ha pedido Shabbat, es un hombre y una mujer fiel. Roguemos al Eterno que Neri sea tan fiel como sus padres. Roguemos al Eterno que Neti sea tan fiel como sus padres. Y lo estoy poniendo como un ejemplo de uno de los temas que el Eterno nos pide. ¿Qué? Shabbat. ¿Qué nos pide? Shabbat. Ahora, pensemos, y quiero poner el ejemplo de Roé, porque yo creo que ninguno de nosotros pudiera osar decir, no hay fidelidad en Shabbat del Roé para con el Eterno. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Es más, cualquiera de nosotros, de los ejemplos que tenemos en Veda Derek, seguramente ellos serían de los primeros ejemplos que se darían en el ejemplo de Shabbat y el Eterno y ellos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, la fidelidad de Roé y de Miri en Shabbat, yo puedo ser un testigo de que el Eterno les ha dicho Shabbat, ellos hacen Shabbat y el Eterno los ha bendecido. Yo soy testigo de ellos. Pero también soy testigo de aquellos que Shabbat sí, Shabbat no. Shabbat sí, Shabbat no. Shabbat no, Shabbat no, Shabbat no, Shabbat sí. Shabbat no, no, Shabbat sí. Y para aquellos que están así, amados, soy testigo que las promesas que el Eterno tiene para ellos no se han cumplido, no porque el Eterno no lo haya querido, se han cumplido porque se han adscrito a un pacto que quieren solamente cumplir lo que les gusta. Y entonces, detrás de ese ejemplo de Shabbat, lo pongo como un caso práctico de algo que quisiera que tomáramos ahorita para los secretos de poner por obra lo que el Eterno quiere de nosotros. Entonces, Devarim 29:14 dice, y no solamente con ustedes hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante del Eterno, Akadosh Baruj Hu, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ok, de aquellos que estaban presentes, más aquellos de nosotros que no estábamos presentes, la parte que está deseando el Eterno es una. ¿Cuál? Devarim 29:9, que es con lo que comienza esta perashá, que dice, guardarán pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra. ¿Para qué? Para que prosperen. ¿En qué? En todo lo que hicieren. Y en fechas recientes que me hicieron el honor de invitarme al ITAM a dar una conferencia a la maestría del MBA y a la maestría de tecnologías de información, les volví otra vez a hacer el cuadro que hemos platicado aquí una y otra vez. Y dentro de la presentación que hice, les pongo una serie de círculos que todos nosotros nos las sabemos porque, pues discúlpenme, pero se las he repetido muchas veces. ¿Cuál cuadro? ¿Cuál imagen? Una imagen en la cual está yo como hombre casado, la persona como hermano, la persona como trabajador, la persona como subordinado, la persona como ciudadano, la persona como jefe, la persona como profesionista, la persona y todos esos ámbitos en donde nos desenvolvemos. Y les decía lo mismo que he repetido una y otra vez aquí, por mucho que hayamos invertido
en materia de educación profesional hemos dedicado tiempo, hemos dedicado dinero, hemos dedicado esfuerzo innumerable para la profesión, pero ahora les pregunto, de todas esas áreas en las cuales también nos desenvolvemos, ¿cuánto dinero, cuánto esfuerzo y cuánto hemos dispendiado para que esto también esté bien? Ahora, ¿de dónde lo aprendí yo eso? ¿No acaso ven ustedes que dice que prosperemos en qué? En todo. ¿No eso viene de Akadosh Baruj Hu? No viene nada más de una deducción mía, porque hacerte un hombre exitoso en un área es loable, es admirable, pero ser próspero en todo, eso no es lo que yo busco, es lo que el Eterno ha querido de mí, y ha querido de ti, y ha querido de todos los que me escuchan. ¿Qué es lo que está buscando el Eterno? Que seamos prósperos en todo. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. Ahora, podemos decir, bueno, he fallado en tal área. Sí, pero ¿cómo están todas las demás? Ah, bueno, si la mayoría de ellos está en un sentido de correcto, de éxito, es muy probable que eso refleje la proporción que tú has puesto de la voluntad del Eterno para tu vida. Pero si la mayoría de las áreas en las cuales tú vives no están del todo bien, es probable que no hayas puesto la proporción de hacer la voluntad del Eterno, porque aquí no se ve. Y entonces, si ya eres mayor, si ya terminaste la profesión, todavía vives con tus padres, no te has podido destetar, pero tampoco haces la voluntad del Eterno, no se tiene mujer que uno deseara, o el marido que uno deseara, no se tiene la vida que uno deseara, entonces la proporción de lo que hemos hecho de la voluntad del Eterno, sin duda alguna está acorde en el éxito de nuestra vida, sin duda alguna está acorde. Entonces, seguramente el Eterno, en materia de Shabbat, verá a su hijo Joel y le dice, Joel, qué fiel eres. Y en esa medida de esa fidelidad en Shabbat, el Eterno le recompensará. ¿Qué recompensas hay de Shabbat? Cuando tomamos los dos halot que hay, ¿cuál es el simbolismo que hay detrás de los dos halot? La doble porción de una provisión del Eterno, ¿verdad? Las velas, nace benishma, oiremos y escucharemos. No sé si entienda que hay una serie de información que valdría la pena dedicarle para aplicarla en un sentido de los fieles en Shabbat y lo que van a recibir. Pero soy testigo que el Eterno le ha dado provisión a Roe y a Mil. Y soy testigo que les da más a ellos. Y estoy testigo que aunque otra persona esté al mismo nivel profesional, o mejor me refiero jerárquicamente que el Roe gana más que ellos. ¿Y por qué gana más que ellos? Porque el Eterno le ha dado la bendición de poder servir a otros. Y entonces, él no nada más gana a través de su trabajo, él también gana a través del otro trabajo que tiene con la alberca, él gana a través de las terapias que da, ellos ganan a través de lo que venden, ellos ganan a través de todos los esfuerzos. Amados, yo me siento bien bendecido de conocerle. Y me siento bendecido de conocerle porque puedo decir, fiel es Joel, que el Eterno le dé largos años. Y que sea un ejemplo para todos nosotros. Y me incluyo yo. Y que cuando muchas veces yo lo veo en esa fidelidad de Shabbat, Roek, de veras eres un ejemplo para mí. Lo estoy poniendo, amados, y tenemos que entenderlo en un preámbulo de poner por obra las cosas. En un preámbulo de que tenemos que considerar que nuestra vida no ha venido de gratis, sino ha venido como consecuencia de la directa proporción de lo que hacemos para el Eterno, de la directa proporción de los fieles o infieles que somos para Él. Y esa directa proporción, amados, lo que está evidenciando el éxito de nuestras áreas de nuestra vida o el fracaso de cada una de las áreas de nuestra vida. Ahora, si alguien me volviera a preguntar ¿por qué haces lo que haces? Porque el Eterno me ha dado un camino muy claro. Porque lo he probado, y su voluntad es buena para mí, y he podido comprobar que su voluntad efectivamente es buena. Espero, amados, que todos ustedes igualmente lo puedan decir, y estoy seguro que sí. Pero lo que quiero yo motivar con esta conferencia, que todavía no he comenzado, es una cosa: queremos ser prósperos en todo. ¿Qué necesitamos? Poner por obra.
¿Qué necesitamos? Poner por obra. De ahí que, entrando en materia, en el año 2000 hay una lista que se hace año con año que se le llama el Fortune 500. Es una revista muy famosa en donde enlistan a las principales empresas, a las 500 más importantes del mundo. Y un aproximado de un 40% de los directores había perdido su puesto. Y la pregunta en aquel momento de los estudiosos era ¿por qué? Y la respuesta no era porque no tenían ideas. La respuesta no era porque no tenían proyectos. La respuesta no era porque hubieran hecho necesariamente mal del todo las cosas. En aquellos años se pusieron a investigar y se dieron cuenta que el fracaso de esos directores de empresas giraba en torno a una cosa. ¿A qué se imaginan? A la aplicación, exacto, al hacer. Entonces no era por las buenas ideas, no era por los buenos proyectos, sino era por la falta de aplicación de lo que ya tenían ellos. Si yo pudiera atreverme a decir en esa proporción, imaginémonos lo que ocurre con nosotros. ¿Qué tanto somos prósperos en todo? ¿Qué tanto no lo somos? Y entonces, la diferencia estriba en las obras. Y entonces, algo que he dicho recientemente mucho, y que lo he dicho por años mucho, después de entender que estaba cometiendo el error de defender al Eterno, porque defendía yo mis ideas creyendo que yo estaba defendiendo al Eterno, con gente que no compartía lo mismo que yo, pero dediqué muchos esfuerzos y muchos años a defender lo que yo creía. Mi conclusión después de todos los años es, no vale la pena que yo defienda al Eterno, no, porque Él no me necesita. Lo que sí creo que yo puedo hacer es la frase que he comentado: entre tus ideas y tus creencias, y entre mis ideas y mis creencias, lo único que está son las obras. Y eso yo sí creo que si hablo de un Eterno, del Altísimo, creo yo que esas obras sí demostrarían mis verdaderas creencias. Y entonces nos encontramos que el poner por obra, uno de los secretos que nos da las Sagradas Escrituras, ¿qué creen que sea? Pon por obra la voluntad del Eterno, pero no pongas por obra lo que tú ves en otros. Y me refiero a aquellos que no sirven al Eterno. ¿Cuál es el objetivo de que no pongas por obra lo que ves en otros? Es de que tú vivas. Y vivir no se refiere nada más a tener vida, sino se refiere, yo creo que es un significado mucho más profundo, y está implícito el shalom y el asre, la felicidad. Vaikra capítulo 18 verso 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Eterno, vuestro Elohim. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andarán en sus estatutos. Esto es, si nosotros osamos poner por obra lo que vemos en otros, y esos otros no siguen al Eterno, eso es lo que el Eterno está diciendo: no hagas los de Misraim, no hagas como los Kenaní, no lo hagas como ellos. Y esta sería la principal lección, sobre todo en la medida que como jóvenes lo pudieran escuchar. Y si Joelito, que está aquí, pudiera entender que no debe de imitar a otros jóvenes, que no debe de seguir sus pasos, que no debe de anhelar estarse tatuando, que no debe de anhelar estarse poniendo las cosas que se ponen allá afuera, vestirse como se visten allá afuera, seguir la música como siguen allá afuera, sino se voltean a tratar de guardar la voluntad del Eterno, y en lugar de seguir a quien no ama del Eterno, que sigan a quien aman al Eterno. ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros imitemos lo bueno? Dice al final, verso 5, por tanto guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Entonces, uno de los secretos para hacer, ¿cuál creen que sea? No voltear a ver e imitar lo que otros hacen, que no siguen al Eterno. Y esta gran lección para aquellos que son jóvenes, yo sé que en muchos casos les resulta difícil, y para los que ya son mayores se les hace tan absurdo que sigan el movimiento de otros,
Y para los que ya están mayores dicen, pero ¿cómo lo pueden hacer? Muchas veces olvidando, negando la forma en cómo vivieron cuando estaban jóvenes. Entonces, espero, amados, que nuestros jóvenes tengan ejemplo de quién seguir. Espero que tengan ejemplo. Alguna vez le decía yo a un ají, bueno, tú amas y admiras a Sharet Baruch, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué no lo imitas de la forma de vestir, de la forma de conducirse, de la forma como él es, de los zapatos que trae, de la ropa que viste? ¿Por qué no lo imitas? Y entonces, tenemos que ser ejemplo para con otros, pero aquellos otros tienen que voltear a ver, por las misericordias del Eterno, que si ustedes quieren poner por obra la voluntad del Eterno, ¿en dónde está el secreto? Volteen a ver, a imitar a gente que sí siga a Kadosh Baruch. Segundo aspecto que nos revela cómo podemos nosotros llevar a hacer la voluntad del Eterno. Y el segundo secreto, ¿saben cuál es? El segundo secreto para poner por obra la voluntad del Eterno es que tenemos que entender que nada nos va a caer del cielo, sino que todo va a conllevar un esfuerzo. Entonces, ¿queremos hacer la voluntad del Eterno? Sí, sí, pero sin que nos cueste. ¿Queremos hacer la voluntad del Eterno? Sí, sí, pero sin pagar un precio. No, el secreto para hacer la voluntad del Eterno es que tenemos que entender que debe de mediar un esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo? ¿No tienes ganas de hacer tefilá? Comienza con un esfuerzo, parándote y comenzando a hacer la tefilá, aunque no tengas ganas. Pero ese esfuerzo, ¿a dónde te va a llevar? A hacer. ¿No tienes ganas de venir a la Beta Agneset? Pone un esfuerzo y arréglate para que entonces te vengas. Y una vez que te vengas, entonces vas a ver que ese esfuerzo lo que te está llevando es a hacer. Primera de Crónicas 28:7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, Caal del Eterno, y en oídos de nuestro Elohim, guarden e inquieran todos los preceptos del Eterno su Elohim, para que posean la buena tierra y la dejen en herencia a sus hijos después de ustedes perpetuamente. Pero ¿cómo comenzó? Si él se esforzare por poner por obra. Si él se esforzare. ¿Y cuál es la bendición del secreto que nos da el Eterno el día de hoy al respecto de cómo lograr hacer eficaces en la obra? Esforzarnos. ¿Pero para qué? Para que poseamos la buena tierra y demos herencia. Yo creo que si de las generaciones pasadas esperaban de sus padres una herencia, cada vez más se está perdiendo eso, ¿no? Porque la casa que con tanto esfuerzo de Infonavit se compraron, era una casa que nada más iba a durar una generación, y ya que les van a dar de herencia. Sin embargo, el Eterno nos habla de que podríamos nosotros, en la medida que seamos fieles y hagamos puesto la obra del Eterno, que aún seamos generosos con las generaciones futuras y podamos entregar herencia. Antes de la conciencia de esto yo decía, me voy a gastar todo lo que el Eterno me dé. No, ahora ya no. Ahora voy a dejar herencia con el favor del Eterno. ¿Ustedes también? Hoy no se oyen tan convencidos. ¿Ustedes también van a dar herencia? Ahí está. Roguemos al Eterno que nos dé la bendición de poner por obra su voluntad y por lo tanto que tengamos esa bendición de hacerlo. Entonces, no hay obra sin esfuerzo. No hay obra sin pararse temprano. No hay obra sin poner algo de ti. No hay obra sin que necesariamente lo que hagas, aunque no te guste, pongas de tu parte para efecto de poder llevarlo a cabo. Tercera importante lección que nos da, lo vamos a leer a continuación. La tercera importante lección que nos da de cuál es uno de los secretos llevar por obra las cosas, ¿saben qué es? Es no poner en primer lugar otras cosas antes que el Eterno. No poner en primer lugar otras cosas antes que el Eterno. O lo que es lo mismo, dar honra a algo que no sea el Eterno. ¿Cuál sería la bendición? Que vamos a ser productivos, vamos a tener shalom, vamos a dormir, vamos a quitarnos de las acechanzas, venceremos a nuestros enemigos, creceremos y nos multiplicaremos. Pero si el día de hoy
tus problemas no te dejan dormir, si el día de hoy tienes enemigos que no te dejan ni a sol ni a sombra, si el día de hoy no estás siendo lo suficientemente productivo como para que puedas tú decir, bueno, estoy trabajando y esto me está produciendo y estoy haciendo yo algo, si el día de hoy no estás teniendo la bendición aún de multiplicarte, es probable que sea porque no estás poniendo por obra la voluntad de Dios. Vaikra capítulo 26, versículo 1. Vaikra 26, 1. No harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni se levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy su eterno, su Elohim, su Señor. ¿Quién es el Elohim? El Señor, que tiene autoridad y que tiene una potestad sobre nosotros. Él es nuestro Elohim, autoridad, y entonces, como Él es una autoridad para nosotros, ¿qué quiere decir? Cualquier otra cosa que quiera ostentar una primicia sobre del Eterno, es algo que el Eterno nos dice, ten mucho cuidado que no pongas a tus ídolos. Y ya bien sea desde tu mamá, porque te dice, siguiendo por algún deseo que tú tienes, o contándole a lo largo del año cuántas veces te has ido de parranda en Shabbat, dejando de lado al Eterno. Versículo 2. Guarda mis días, mis Shabbatot, y ten reverencia a mi santuario, dice yo el Eterno. Fíjense nomás, guarda mis Shabbatot, y ten en reverencia a mi santuario, yo el Eterno. Si anduvieres en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Pero ya terminaste la universidad, y todavía no estás produciendo como deberías de producir. Quiere decir que muy probablemente no estás poniendo por obra la voluntad del Eterno. Estás grandote, y todavía no estás produciendo, ya debías de haberlo estado haciendo, es que muy probablemente no estás poniendo por obra la voluntad del Eterno. Verso 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comerán su pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra, y no andarás extendiendo tu mano. Eso no lo dice. Verso 6. Y yo daré shalom en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante. Y harán quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país. Y perseguirán a sus enemigos, y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes, porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer, y los multiplicaré, y afirmaré mi pacto con ustedes. Entonces, yo les invito a que reflexionemos. ¿Hay acaso cosas, ídolos, que estén anteponiéndose ante el Eterno? ¿Habrá acaso un hombre o una mujer que se anteponga ante el Eterno? Porque no ha llegado a ocurrir tampoco en Veda Derech, que de pronto se deslumbran por un hombre, por una mujer, y el Eterno, así mira, está aquí la cámara, ¿verdad? Le dicen así el Eterno, ya encontré lo que quería. Y entonces, se van por su hombre, se van por su mujer. ¿Y eso qué fue? ¿Sino acaso poner en otro lugar diferente a quien es bueno con nosotros, a quien nos dice, te voy a dar que prosperes, te voy a dar shalom, te voy a dar bendiciones, te voy a hacer que tú le heredes a tus hijos, aquel que todo nos da? Por una mujer o por un hombre los cambiamos. Aquel que todo nos da, amados, decidimos decir, para después, cuando ya esté grande, entrado en años, mientras soy joven y tengo que vivir. Y eso de que se tiene que vivir, ya cuando llegan a las canas, ahora sí quieren voltearse a ver al Eterno. Pero ya se preguntan, ¿y por qué mi vida no es como yo la estaba esperando? Pues nada más, fíjate qué fue lo que hiciste ayer, y antier, y antes de antier. Es tan simple como eso. No es que el Eterno se haya equivocado,
es que tú conociste de Él y sin embargo no tienes lo que el Eterno te prometió, simple y sencillamente porque no quisiste. Simple y sencillamente porque decidiste jugar el juego de estoy aquí amando al Eterno y por otro lado estoy afuera. Amo al Eterno y por otro lado no estoy. Y entonces volteemos a ver nuestras obras. Y podríamos decir, sí, económicamente sí he tenido éxito. ¿Y en todas las demás qué pasa? ¿Y en todas las demás áreas qué pasa? He tenido un éxito matrimonial. ¿Por qué? Porque tienes tantos años de casado, eso no necesariamente es éxito. Tener muchos años de casado no es éxito necesariamente, no por ello es éxito. Habría que preguntarle a las mujeres, ¿no? Habría que preguntarles a los hombres, porque eso no es éxito tampoco. Y entonces, Yoshiyahu, tienes que entenderlo. Podemos encontrar a nuestra compañera ideal, podemos alcanzar los logros que querramos, pero lo único que nos va a dar absolutamente todo es el Eterno. Yoshiyahu, tienes que entenderlo. Aarón, tienes que entenderlo. No vayámonos, Simha, de todas las cosas que el Eterno nos da, agarrar una pensando que esa nos las dio el Eterno, cuando nos estamos perdiendo de todas las demás bendiciones que el Eterno nos dio. Amados, no agarremos una de las cosas que pensemos que el Eterno nos está dando, sino el Eterno tiene todo para ofrecernos. Tiene todo para ofrecernos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres viajar? El Eterno no nos los da. ¿Quieres prosperar? El Eterno no nos los da. ¿Quieres ser feliz? El Eterno no nos los da. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser reconocido? El Eterno nos los da. ¿Quieres tener honra? El Eterno te lo da. Amados, es bonito vivir con Akadosh Baruj Hu. Es bonito. Es precioso tenerlo. Es precioso sentarte a comer y estar feliz comiendo. Es bonito estar con él y estar con la gente que tú amas y teniéndola cerca, no teniéndolos, lejos. Es bonito poder llegar al trabajo y disfrutar de lo que uno hace. Es bonito salir y ver tal vez el atardecer o el amanecer. Es bonito estar conduciendo, es bonito estar leyendo un libro, es bonito vivir la vida, es bonita. La vida tiene tanto para ofrecernos, pero solamente puede ser tan amplia y tan vasta teniendo al Eterno con nosotros. Yoshiyahu, si lo puedes entender. Simha, si lo puedes entender. Aarón, si lo puedes entender. Y Yoelito, se te va a olvidar tan pronto, pero te lo vamos a recordar toda tu vida. Y entonces, piensen en esto. No se vayan por un placer. Piensen que no es un placer lo que nos da la vida, son cientos de placeres. No cometamos el error de irnos por un placer y después que paguemos la consecuencia de todas las demás áreas de nuestra vida siendo fracasos. Cuarto aspecto que nos va a ayudar para poner por obra la voluntad del Eterno es tener cosas que nos recuerde la presencia de Akadosh Baruj Hu. Tener cosas que nos recuerde la presencia de Akadosh Baruj Hu. Luego hasta en nuestro pueblo venden mezuzá para el coche. ¿Han visto? Sí, venden mezuzá para el coche. Obviamente desde un punto de vista religioso muchas veces no lo justifica, pero hay gente que la trae. Yo cuando muchas veces veo que traen sus peyes, yo digo que el Eterno lo haga muy visible para que te libre. Si traes una kipá, qué bueno que la tienes como recordatorio de lo que no tienes que, de la forma de comportamiento que tienes que adscribir. Los tzitzit como modelo, que vamos a ver en Bamidbar capítulo 15, verso 37, 15:37. El Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que te hagan franjas en los bordes, hagan tzitzit en los bordes, por sus generaciones y pongan en cada tzitzit de los bordes un cordón azul, y les servirá de franja para cuando los vean, se acuerden del mandamiento del Eterno, para ponerlo por obra. Y no miren en pos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales se prostituyan, para que se acuerden y hagan mis mandamientos, y sean santos a su Elohim. Yo el Eterno, vuestro Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Yo el Eterno, su Elohim. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? Tenemos que tener constantes recordatorios que nos ayuden a hacer la voluntad del Eterno.
Y hoy en día tenemos desde alarmas en los teléfonos que nos pueden ayudar a decirnos, ya llegó la hora de minja. Tenemos la posibilidad de tener no nada más la mezuzá en nuestras puertas, sino también cuadros que ostentemos, pero que también nos obliguemos a voltearlos a ver y a recordarles a nuestros hijos cuáles son las implicaciones de ellos. Pero es curioso cómo en el contexto habla de dos aspectos fundamentales. Algo que te recuerde y luego dice por qué. Porque eso que está recordando, ¿contra qué está rivalizando? Contra tus ojos, contra los deseos de tu corazón. Y entonces nos encontramos en el Brit Hadashah que dice que hay tres aspectos que podrían llegar a dominarnos. ¿Cuáles son los tres derroteros? Carne, los ojos y la vanagloria. Primera de Yohanan 2:15. Primera de Yohanan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Por qué? Porque el clima sexual de la vida del ser humano cambiará y menguará. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Y entonces, ¿qué dice? Ten cosas que te recuerden la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que las hagas. ¿Por qué? Porque están rivalizando con otras cosas que te ofrece el mundo. Y las cosas que te ofrece el mundo te dan placer. Y por eso le llaman el Tanaj, no te prostituyas. ¿Qué significaría prostituirte? Tienes tú a una mujer o a un hombre que vende su cuerpo a cambio de ¿qué? De dinero. Ese cuerpo a la persona que lo compra, está comprando la persona placer. Entonces, la persona está comprando placer y esa persona se está vendiendo su cuerpo. Entonces, dice el Tanaj, y me regreso a él, dice, verso 39, y les servirá los tzitzit para cuando lo vean y se acuerden de los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra, y no miren en pos de su corazón y de sus ojos, en pos de ellos, de los cuales se prostituyan. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Deseamos por la carne? Vale. Estás tú deseando placer, pero a cambio del placer, ¿qué crees? Estás vendiéndote. Deseas ahora los ojos, lo que estás haciendo, recibiendo placer, pero detrás de ello te estás vendiendo. La carne, la vanagloria, igualmente lo que estás haciendo, estarás teniendo reconocimiento de la gente, pero lo dice muy claramente, pero el mundo pasa. Y al final de cuentas, si tú sigues la voluntad del Eterno, permanecerá. Porque el secreto de formar parte de lo que el Eterno es, ¿saben cuál es? Nuestra permanencia constante. Porque si nosotros nos adscribimos al amor, a la justicia, a la misericordia del Eterno, ¿saben qué? No pasaremos de este mundo. ¿Por qué? Porque nos habremos mimetizado y formado parte del amor, de la misericordia, de la justicia. Y entonces el mundo seguirá, y eso que prevalecerá, nosotros tenemos parte de ello. Si nosotros pensamos, amados, en esto que he podido yo compartir, estos 4 puntos importantes, en donde para poner por obra la voluntad del Eterno no tenemos que imitar lo que otros hacen. Para poner por obra la voluntad del Eterno tenemos que entender que lo tenemos que hacer con esfuerzo. Para poner la obra del Eterno lo que tenemos que hacer es poner en primer lugar al Eterno y quitar todo aquello que está obstaculizando su honra. Que para poner por obra la voluntad del Eterno es poner cosas que nos recuerden su voluntad. ¿Qué es lo que conseguiremos, amados? Sino acaso que podamos dormir, que podamos tener bendiciones, que todo lo que hagamos prospere, que podamos ser productivos, que podamos crecer, que podamos multiplicarnos, que podamos quitar a nuestros enemigos, que podamos quitar las acechanzas. Amados, yo no sé cuántos de ustedes han padecido de dormir tan solo en las últimas semanas. Yo no sé cuántos los problemas les aquejan. Yo no sé cuántos los problemas económicos les están devastando. Yo no sé cuántos están teniendo un sufrimiento como consecuencia de que algún hombre, alguna mujer, desde su perspectiva no les está haciendo caso.
Pero sí les prometo una cosa, que todas estas problemáticas, amados, prefiramos poner al Eterno en primer lugar, y entonces todas ellas y muchas más de las que anhele nuestro corazón, estando amparados en la voluntad del Eterno, entonces las tendremos. Yo ruego al Eterno que nuestros hijos amados sean mejores hombres y mujeres del Eterno. Yo ruego al Eterno que puedan ser hombres y mujeres que verdaderamente hagan todo por conservar la verdad, hagan todo por buscar seguir al Eterno y tener una vida mucho mejor que la nuestra. Y cuando yo me volteaba con Irán y le decía, hijo, tú tienes que ser mejor que yo, igualmente le decía a Irán, pero estoy rogando al Eterno que Yoshiahu sea mejor que tú y que sea mejor que yo. ¿Y por qué Yoshiahu tendría que ser mejor que él y mejor que yo? Porque Yoshiahu todavía tuvo muchos más aspectos que el Eterno nos ha dado y que nos ha bendecido y que le han formado y que le han demostrado y que lo han hecho formarse. Y que esas cosas que el Eterno nos ha dado, que sean un arma, una plataforma para que Yoshiahu sea mejores que su hermano y que sea mejor que yo, y por lo tanto roguemos que Yoelito sea mucho mejor, por tener muchas más armas, por tener muchas más bendiciones, mucho más conocimiento, mucho más crecimiento de sus padres, mucha más cultura, mucho más comprensión de lo que es la felicidad. Y en la medida que él pueda tener un estándar para poder ver a sus padres, no queremos necesariamente que sean idénticos, sino lo que queremos es que alcancen su propia felicidad. Y esa propia felicidad, estoy seguro que será en su individualidad, en sus gustos, pero no lejos nunca del Eterno, sino siempre bajo su amparo. Yo espero que Neri, como lo he mencionado al principio, verdaderamente, cuando llegue el momento de la prueba y que el Eterno le dé la bendición a un marido y a una Neti, y cuando llegue el momento de la prueba y le dé la bendición de tener un marido, honre la memoria de sus padres y que no se olvide que es un hombre y una mujer fiel al Eterno y que los bendijo, y que ellos puedan tener esas mismas bendiciones de tener Asatová, de tener la bendición de tener un Shalom, bendición de tener abundancia. Eterno les dé la bendición y que a nosotros nos dé la bendición de verla. Desde la sinagoga Beth Aderech nos despedimos deseándoles Chokmah Beta'at. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.